Tengan abiertas sus Biblias y vamos a reflexionar en la palabra. Señor, hemos pedido que nos llenes de tu Espíritu. Pedimos que lo hagas a través de tu palabra, Señor. Que en este tiempo nada nos desconcentre, que prestemos atención a tu palabra y que la apliques a nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos, muy bien. Juan está terminando su carta y nos va a comentar sobre una triple seguridad que tenemos y nos va a pedir que intercedamos. Entonces vamos a concentrarnos en esas dos cosas. ¿Está bien? Les hago una pregunta. Pensad, ¿qué es lo más importante que podrías hacer por una persona? Muy bien. Pensá, no tenés que decirlo, pensalo. Puede ser tu cónyuge, tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu padre, un amigo o una persona que recién estás conociendo. ¿Qué es lo más importante que podrías hacer por esa persona? ¿Pensaste? Muy bien. Por ahí se te ocurren varias cosas y está bien, ¿no es cierto? Pero ya vamos a volver ahí. Lo primero que hace Juan acá es hablarnos de una triple seguridad que tenemos los cristianos. Y eso lo notamos porque en estos versículos dice 3 veces, sabemos, sabemos y también sabemos. Y ese sabemos tiene que ver con una certeza, con algo seguro, una verdad. Y la primera verdad está en el versículo 18, dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Es decir, el Hijo de Dios no practica el pecado, no peca, dicen otras traducciones, pero sabemos que no se refiere a que el cristiano nunca peca, ¿no es cierto? Eso está clarísimo, lo vemos todo el tiempo en nuestra vida. Es más, en el capítulo 1 Juan dijo, si alguien dice, yo no peco, no soy pecador, ¿qué pasa? Se engaña a sí mismo, está mintiendo y hace pasar a Dios mentiroso. Todos pecamos todo el tiempo, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo y nos perdona. Tenemos un abogado ante el Padre que es Jesús. Él vivió en obediencia por nosotros y pagó por nuestra desobediencia. ¿Está bien? Entonces, esto no significa que el cristiano no peca, por supuesto que peca, pero no practica el pecado. Es decir, cuando se cae, se levanta. No se queda en el suelo abrazando y besando el suelo. No disfruta el pecado, le pesa. No lo toma como hábito. Lucha contra el pecado en su vida y tiene el poder de Dios para vencerlo. Dice que Jesús lo protege. Y dice que Jesús nació de Dios. No confundamos acá. No está diciendo que Jesús fue creado por el Padre. No. Porque Juan se contradeciría, ¿no es cierto? Él dijo que en el principio ya existía Jesús. Y Jesús era Dios y estaba con Dios. Lo escribió en su Evangelio. Lo que está diciendo, acuérdense el argumento de la carta, que Jesús nació en carne, vino de Dios y Él nos protege. Dios que se hizo carne, Él nos cuida. Él te cuida para que no peques. Tremendo cuidado tenés. Y la segunda verdad que sabemos es que somos hijos de Dios. Y este maligno que no nos toca a nosotros, controla el mundo. Habrás visto en las noticias en esta semana, el mundo está descontrolado, ¿o no? Falta que algún loco, que hay varios candidatos, apriete algo y explote medio continente. ¿Por qué el mundo está descontrolado? Porque lo controla el maligno. Entonces, esa también es una certeza. El mundo está mal. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y como dijo Jesús, están en el mundo, van a sufrir, pero confíen. Yo he vencido el mundo. Tiempo. Esperen. No es que Dios no está actuando, Dios va a actuar en su momento. Está actuando ya en su iglesia, en su pueblo.
Pensaba en una aplicación. Yo sé que algunos de ustedes saben que en estos últimos 5 o 6 años en este lugar hubo acción, manifestación paranormal, ¿o no? Voy a decir esto con mucho cuidado, no somos una iglesia que anda buscando demonios por todos lados y exorciza todo el tiempo. No, no somos ese tipo de iglesia. Si hubiera necesidad lo haríamos, pero arriba ha pasado, ruidos, cosas que se mueven. Y la postura pastoral siempre ha sido, bueno, el Dios lo quiere distraer. Pero, ¿qué dice la palabra? El enemigo no nos puede tocar. ¿Sí? Ahora, acá es donde tenemos que, bueno, si alguno tiene alguna curiosidad, le cuento después más en persona. ¿Sí? O Ronnie les puede contar. Pero alguna cuestión interesante de acá es que esto de que el maligno no nos puede tocar está relacionado con el pecado. Y acá es donde tenemos que distinguir lo satanista de lo satánico. ¿Escuchaste? Como decía Vilmar Casal, nuestro profesor. ¿Qué es lo satanista? Lo satanista es, algún venezolano me entenderá, el Monte Lazor, ¿no? Todas las manifestaciones raras que hay ahí de brujos, sobre todo en octubre, noviembre. Hemos tenido bastante contacto con gente que estuvo ahí y vio cosas muy raras, brujos, brujerías, todas esas cosas, pactos diabólicos. Eso es satanista. Y está mal, y la gente debe ser liberada de esa en el nombre de Jesús. Pero también existe lo satánico, que es más sutil. Lo satánico es todo lo que está en contra de Dios. Entonces, ¿por dónde el maligno generalmente nos quiere tocar y atacar? ¿Por lo satanista o por lo satánico? ¿Qué les parece? Claro. Él no te va a venir a tentar a que hagas un pacto de sangre con un brujo. No. Tampoco te va a hacer daño a vos que se mueva que haya un ruido extraño en un lugar cuando vos estás orando, intercediendo por la gente. No, eso no te hace nada. El tema es que, ¿sabés cuál es el principal objetivo del maligno? ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? Hacernos pecar. Siempre fue eso. Desde el Edén. ¿Con qué fue a Eva y Adán? Con que se independicen de Dios. Lo que quiere hacer el maligno es que peques, que le digas a Dios, mirá, yo quiero vivir mi vida independiente, no quiero contar con vos, quiero hacer la mía. Ese es el objetivo del diablo. Con eso, misión cumplida. Y para eso Jesús es que nos protege para que el cristiano no peque. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? El último sabemos de Juan es que la victoria nuestra está asegurada porque Jesús vino y estamos unidos por la fe a Jesús, el Dios verdadero, la vida eterna. Y acá les recuerdo la oración del pastor Dardo. El pastor Dardo siempre que ora, si escuchan con atención, dice, Señor, tú eres el Dios verdadero. La vida eterna es conocerte a ti y a Jesucristo a quien enviaste. Esa es la vida. Conocer al Padre, al Creador, y a Jesucristo a quien Él envió. Esa es la vida eterna. Eterna en cuanto a calidad. Esa es la vida verdadera. Y adaptar todos los demás ingredientes de nuestra vida a esa verdad central. Vamos, sabemos esto. Esta es una certeza que tenemos. Triple seguridad, triple convicción. Ahora, a partir de ahora parece que hay otro tema anterior, vamos a ir ahora al revés, a los versículos anteriores. Y en el 16 y en el 17 habla de interceder. Y ahí hay un versículo difícil de predicar, de enseñar, de entender. Fíjate lo que dice ahí. Si alguno ve a un hermano que comete un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué hay que hacer? Orar por ese hermano. ¿Y Dios qué va a hacer? Le va a dar vida.
Me refiero al que comete un pecado que no lleva a la muerte. Ahora, hay pecado que sí lleva a la muerte. En ese caso no digo que se ore por él. Tampoco dice no oren por él. Pero él dice, estoy enfatizando que oren por el hermano que comete un pecado que no lleva a muerte. Muy bien, este texto es muy complicado. Así que le vamos a pedir a Andrés que lo explique. Está complicado, Raúl, ¿no? ¿Qué será esto? Porque se nos ocurren varias preguntas. Por ejemplo, a ver, ¿a qué pecador se refiere? El hermano, dice. ¿El hermano es alguien que es cristiano? ¿O está el término usado en un sentido amplio, el semejante, ¿no? Como Jesús hablaba cuando predicaba del prójimo? ¿O son personas de la iglesia, hermanos, nominalmente hablando? Porque sabemos que en la iglesia siempre va a haber creyentes y no creyentes. Gente que fue nacida de nuevo, nacida de Dios, y gente que va a la iglesia porque está acostumbrada, porque es religiosa, porque eso le calma un poco la conciencia. ¿No? Siempre. Trigo, cizaña. Entonces, ¿a qué tipo de hermano se refiere? ¿De pecador se refiere? Y el que dice que comete un pecado de muerte, dice que es hermano. No, no dice nada. No dice nada del que comete pecado de muerte. Dice el hermano comete pecado que no es de muerte. Ahora, otra pregunta que podemos hacernos es, dice que Dios le va a dar vida y habla del pecado de muerte. Bueno, ¿qué es eso de vida y muerte? ¿Está hablando en sentido físico? ¿Ah? Hay textos, como por ejemplo, 1 Corintios, cuando habla de la Santa Cena, dice que por tener una irreverencia ante el Señor, algunos están enfermos y algunos mueren. Entonces algunos dicen que el Señor, hay gente que peca tanto que el Señor se lo lleva. Hijos de Dios, ¿no? Porque están en pecado que el Señor se lo lleva para... basta. Eso dicen algunos estudiosos, ¿no? Pero, ¿qué es esto de vida, de muerte? ¿O está hablando de vida y muerte espiritual? Una pregunta que nos podemos hacer ante este texto. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿qué son estos pecados de muerte o no de muerte? La Iglesia Católica Romana nos enseñó esto de pecados veniales, pecados mortales. Los judíos hablaban de pecados graves, voluntarios, y pecados no voluntarios que cometemos compulsivamente a diario, ¿no? Y otra pregunta podría ser, bueno, ¿cómo orar por el pecador? Está claro que cuando veo un hermano que comete pecado no de muerte, puedo orar con confianza. Antes ya había hablado de la oración, ¿se acuerdan el domingo pasado? Nos predicó Henry y habló de que podemos acercarnos a Dios con confianza. Lo leímos recién. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si nos oyes Él, nos da lo que pedimos. O sea, podemos tener esa confianza. Y acá te pide, ora por el hermano que comete pecado no de muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo oramos? Oramos para que Dios le dé vida. Bueno, ¿qué significa todo eso? Muy bien, hasta ahora un montón de preguntas, ¿no? Es un texto difícil y no tenemos una respuesta, pero permitime comentarte de lo que leí, escuché, estudié. Me gustó mucho algo de John Piper, un pastor contemporáneo. Él dice que se está refiriendo a la muerte eterna, la condenación. Entonces él dice que el pecado que no lleva a la muerte es cualquier pecado que nosotros cometemos. Pero como amamos a Dios, porque Él nos amó primero, por su gracia nos da dolor cometerlo, lo confesamos, luchamos contra el pecado y lo abandonamos. Y por otro lado, el pecado de muerte, ¿cuál es? El pecado que lleva a la condenación. El pecado que ya no se perdona, tal vez sencillamente porque la persona fue tan lejos
que Dios lo abandona. Está tan endurecida que ya ni siquiera se puede arrepentir y se puede volver a Dios. Tremendo. Hay algo de esto en Romanos 1, cuando dice que los seres humanos eran tan pecadores, tan rebeldes, que Dios los abandonó. Dios los abandonó. Dios los abandonó. 3 veces lo dice. Es decir, a veces el castigo de Dios al pecado de la humanidad es dejarlo en el pecado y decir, bueno, ¿querés seguir con esto? Seguí con esto. Tremendo. El punto es, sea como fuere, la invitación acá es clara, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Y bajamos a hoy. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, como hermanos? Orar por la persona que vemos que está pecando. ¿Amén? Así de sencillo. Orar para que Dios le dé vida. Para que Dios lo saque de esa situación y la persona disfrute de nuevo de comunión con el Dios verdadero, con su Hijo Jesucristo. Orar para que Dios lo despierte, lo active, lo vuelva a Él. Intercesión. Y por eso preguntaba al comienzo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por una persona a quien querés, a quien apreciás, a quien amás? Orar por esa persona. A veces decimos, bueno, no me queda, no puedo hacer más nada, voy a orar. No, orar no es el último recurso, es el primero. Y nosotros podemos pedirle a Dios por problemas que tiene la gente, su salud, su problema económico, su problema emocional, y está perfecto. Pero yo te voy a decir una cosa, una persona puede tener mucho dinero, estar muy sanito, vivir 100 años acá sano, tener sus emociones muy bien y se va derechito sentado en primera clase al infierno. Porque la realidad de la Biblia, aunque se ha dejado de usar esa palabra, es que el que no tiene a Cristo se va a la muerte y a la condenación. Sea un tipo que anda en cualquiera o sea alguien que es bueno con los demás, filantrópico y moralista. Sin Cristo se va a la muerte. Está en la muerte. Entonces acá la urgencia de orar. Y quiero que hagamos algo hoy. Quiero que vos pienses en esa persona por la cual podés orar. Y pedirle, Señor, dale vida, Señor, que se vuelva a ti. Puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, tu cónyuge, un amigo. ¿Podés pensar? Yo te pido que agaches tu rostro, tu cabeza y pienses. Si querés cerrar los ojos, si no, dejarlos abiertos, pero pienses, Señor, mi hijo te necesita. Dale vida, Señor. Está en pecado porque está lejos de ti. Dale vida. Señor, mi hermano te necesita. Quizás vos mismo podés en esta mañana reconocer, Señor, te necesito. Estoy frío, apático, lejos de ti, rebelde. Dame vida. Decíselo al Señor. Pero orá ahí por tu mamá. Orá por esa persona para que Dios le dé vida al pecador. Karina va a hacer algo ahora, me va a ayudar. Vamos a hacer algo distinto.
una dinámica gráfica para que nos quede esto, ¿sí? Vas a recibir un papelito, vas a recibir una virome. Por favor, devolver las viromes después. Está mal afanarle las viromes al pastor, ¿eh? Y vas a escribir ahí el nombre que pensaste. Tu hija, tu hijo, tu vecino, alguien a quien amás, alguien que es una carga del Señor para vos. Y si no tenés carga por nadie, bueno, que el Señor te ayude a tener carga por alguien. Un hermano que está apartado, que está en pecado, que escuchó el Evangelio, que sabe que Dios le ama, que Dios quiere una vida linda para él, pero que está lejos de Dios. Orá a Dios en esta mañana y vamos a escribir nuestros nombres. Compartan las lapiceras, vamos a escribir los nombres. Si tenés más de un nombre, poné más de un nombre. Y después vamos a orar juntos por esto. No tiene nada de místico escribir un nombre, solamente es para que visualicemos, para que grafiquemos y lo tomemos como algo que hoy, un domingo de marzo, Señor, te presento con mis hermanos a ti, a esta persona a quien amo, para que tú la vuelvas a ti. Tómate un tiempito ahí en el silencio y todos lo hacemos. Por este gesto no estamos haciendo ni más ni menos que decirle al Señor, Señor, dale vida a esta persona. Fíjate lo que vamos a hacer, no es moco de pavo, ¿no? Es orar por el pecador para que Dios le dé vida. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. Dice la Biblia que podemos pedirlo con confianza en que Él nos oye y lo va a hacer. ¿Sí o no? Amén. Si quieres pedir por alguien que no conoce a Cristo, también anota su nombre. Acá dice, el que está en pecado que lleva muerte. No digo que se ore. Parece que Dios no garantiza los mismos resultados, pero tampoco dice no se ore. Pero hay gente que probablemente nunca conozca el Evangelio porque está tan cerrada que nunca buscará de Dios. No sabemos por qué, el misterio de la vida. Pero oremos. Nosotros no sabemos quién va a buscar a Dios y quién no. No conocemos los corazones. Oremos por el pecador. Amén. Yo voy a poner mis nombres también, por supuesto. Vamos a orar cantando y después vamos a orar con nuestras palabras, ¿sí? Recién cantábamos, buscaré y hallaré. Podemos cantar esa, ¿no? Dice el Señor, pedid y se os dará, llamen y se abrirá. ¿A qué se está refiriendo? A la oración
¿A qué tipo de oración? La oración que está en sintonía con su voluntad. Hoy hemos visto que su voluntad es que pidamos por el pecador para que Dios le dé vida. Amén. Cantamos, mientras cantamos, orá al Señor. Decirle, Señor, te pido por esta persona. Y yo te voy a pedir que vengas acá adelante, que dejes los nombres acá adentro. Y después vamos a hacer algo simbólico también para recordarlo los próximos domingos.